decía que lo que voy a ver es una cadena de chapas, y cuando miro una cadena de chapas, por ejemplo, una cadena de chapas podría ser de 2 chapas, como es este caso, y esto está vinculado con 2 apoyos fijos, uno en A y uno en B, y resulta ser que ahora cuando miro el esquema, dice yo tengo una chapa que podría llamarla chapa 1, pero a su vez tengo una segunda chapa que podría llamarla chapa 2, y todo lo que fui aprendiendo en esa cadena de elementos que necesitaba ir construyendo, decía, el primer paso que usted tiene que dar, el primero, es verificar que el número, ahí está, de este lado, el número de grados de libertad coincida con el número de condiciones de vínculo. Dice, bueno, los grados de libertad de una cadena, los grados de libertad resultaban ser, para el caso de que fuese más de una chapa, grados de libertad de una cadena de n chapas, y era igual a n más 2. En este caso 4. Bueno, yo le puse 4 condiciones de vínculo, 2 en el apoyo fijo en A, 2 en B. Pero después de esto venía una segunda condición que decía, yo necesito asegurarme que la configuración que le di a ese sistema de sustentación o de vinculación esté correcto. ¿Qué quiero decir con eso de que esté correcto? Bueno, lo que busco es que me quede un sistema cinemáticamente invariable. Para lo cual, lo que puedo decir acá es que, si se fijan, yo tengo la chapa 1, esto puedo escribir para que vayan quedando acostumbrados, la chapa 1 tiene un apoyo fijo en A, la chapa 2 tiene un apoyo fijo en B, y ambas están articuladas entre sí por una articulación A1,2. A1,2 es esta articulación que me aparece acá, A1,2. Y entonces lo que afirmo a continuación es que acá tengo un punto fijo, acá tengo el otro punto fijo y está articulado, y a su vez acá tengo la tercera articulación, y digo que como las articulaciones en A, B y A1,2 no están alineadas, las chapas S1 y S2 están fijos. Hace el punto 2 que decía algún análisis cinemático, ya lo hice. Y ahora voy al punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Dice, mire, calcule las reacciones de vínculo externo. El punto 3 habla del cálculo de las reacciones de vínculo externo, porque les puedo hablar de vínculo interno. Pero acá donde tenemos la traba es en las reacciones de vínculo externo.
Claro, cuando hablo de reacciones de vínculo externo es porque el sistema aparece ahora cargado. Y lo cargo en forma genérica porque no hace a la cuestión el estado de cargas. Le pongo un estado de cargas cualquiera. Fíjense que mi análisis cinemático, mi sustentabilidad, ver si esto era o no un sistema isostático, lo hice sin trabajar con cargas. Las cargas vine a considerarlas a posteriori. Eso es simplemente para que ustedes tengan en claro que la forma en que queda sustentada no depende de las cargas actuantes. Entonces, acá le agrego una carga más y dice, este es el esquema. Aparece cargado con una carga distribuida, actuante en esta dirección. Hacia ahí voy, dice, esto es Q. Y ahora, cuando miro, digo, bueno, esto es un cuerpo libre, lo paso a cuerpo, perdón, este es un cuerpo vinculado. Quito, aplico ese concepto que dimos en llamar el principio de reacciones vinculares. Era aquel que me permite, puedo permutar vínculos por reacciones de vínculo o viceversa. Entonces, si yo puedo hacer esto, si yo puedo hacer este cambio sustancial, bueno, lo hago y digo, bueno, entonces el esquema que me queda es ahora un esquema de este tipo. Acá abajo aparecía un apoyo fijo, por acá aparecía la articulación que unía una con otra, decía que esta era la chapa 1, que esta era la articulación que vinculaba la 1 con la 2, la chapa 2, y a su vez este sistema estaba cargado, tenía un estado de cargas dado, dice por acá aparecía una fuerza P1, por acá aparecía un par, y por acá aparecía una carga distribuida actuante, y ahora a continuación hacía aparecer las reacciones de vínculo en coincidencia con los vínculos que acabo de quitar, en procura de encontrar un cuerpo libre. Dije, miren, acá en A, yo podría tener una reacción horizontal en A y vertical en A. ¿Podría haberle dado otra dirección? Sí, cualquiera, hasta que tome dos direcciones no coincidentes. ¿Por qué? Porque anula todo tipo de traslación. Y una traslación en el plano es en dos direcciones. No importa que sean ortogonales. O sea que puedo, sí puede, sí. Puede darle la dirección que más le guste. Dice, esto es HB y esto es B sub B. Vamos a ponerlas todas para un mismo lado. ¿Puedo ponerlas para lados distintos? Sí puede. Después lo único que si pone sus incógnitas en direcciones cualesquiera, cosa que puede, después tiene que recordar para qué lado le asignó la dirección de la incógnita. ¿Por qué? Porque el resultado que le va a aparecer es un resultado que está atado a la dirección de la incógnita. Es decir, si B sub B me da positivo es que va hacia abajo, pero si B sub B me da negativo quiere decir que va hacia arriba. Entonces, una de las cosas convenientes sería ponerlas todas positivas o todas para un mismo lado. Y después, ya sabiendo para qué lado fijé las condiciones, ir a encontrar su resultado y el signo me indicará si coincide o tengo que darle vuelta a la dirección. Y acá, cuando llegué a este punto, dije, bueno, ya está. ¿Qué puedo hacer? Y tengo un sistema plano. 3 ecuaciones de equilibrio me resuelven el problema. Sumatoria de fuerzas en horizontal.
igual a 0. Sumatoria de fuerzas en vertical, igual a 0. Sumatoria de momento. Generalmente me convendría ponerlo en A o en B, por el hecho de que si lo pongo en A, anulo las dos incógnitas, no hay incógnita que dé par si el punto que analizo es coincidente con este punto. Si analizo el punto A, HA no interviene, B sub A no interviene. Si analizo este punto, B sub B no interviene, H sub B no interviene. Pero digamos, como planteo más general, estas son las tres. Acá tengo tres ecuaciones y estas son las ecuaciones de equilibrio. Pero al llegar a este punto, vamos a dejarlos escritos para que nos quede por acá perfectamente identificado. Son tres ecuaciones de equilibrio absoluto. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora se lo explico. Mire, el problema es que cuando usted habla de absoluto, habla de tomar todas las fuerzas actuantes dentro del sistema. Todo, el paquete entero. Pero si se fijan, el problema que tengo es que tengo tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Con lo cual, el cálculo de reacciones de vínculo externo no puedo resolver. Acá se me presenta un serio inconveniente. Podrían darse algunas cosas. Por ejemplo, una primera opción que podría suceder es que si yo hago reducción del sistema de fuerzas actuantes sobre la chapa 1, reduzco todas las fuerzas actuantes sobre la chapa 1, eso me daba una única fuerza. Y alguien diría, no, le da una fuerza y un par. Pero recuerde que si la fuerza y el par eran ortogonales, fuerza y par ortogonales, siempre admitían encontrar una resultante desplazada producto de la cupla que el par generaba entre la resultante y un brazo de palanca D. Es decir, yo mudaba la resultante y me quedaba una única resultante. Es decir, siempre un sistema plano lo puedo reducir a una única fuerza. Bueno, una opción sería que me quede una cosa así, diga, mire, a mí me quedó que la resultante de la chapa S1 me quedó igual a 0. Está peleando el 0 conmigo. Y ahora, punto y coma, la otra cosa para asegurar el equilibrio es que la resultante de la chapa 2 también me quedó igual a 0. Podría ser una opción. O sea, lo que yo estoy diciendo es que cuando analizo este sistema, lo voy a reducir ahora, y se me queda dos fuerzas, pero esas dos resultantes me dan nula, con lo cual aseguraría el equilibrio. Pero podría tener un segundo caso en que, si se fijan, tengo resultante. Tengo la resultante de la chapa 1, que son el juego de todas estas fuerzas que actúan de este lado, encontrando una única fuerza equivalente. Y podría ser que cuando lo miro desde el otro lado, es decir, cuando vengo a analizar el segundo paquete, que sería este segundo paquete, acá, me encuentro con la resultante de la parte 2 y dice, y esa casualmente tiene igual valor y está montada sobre la misma recta de acción. Esta es la resultante de la chapa 2. Entonces, yo podría hablar de una segunda opción y esa segunda opción parece asegurar el equilibrio. Ahora ya no tienen por qué ser nulas, pero esa segunda opción sería que la resultante de la parte
1 sea igual al, pero cambiado de signo, ¿no? Dice que la resultante de la chapa 1 sea igual, pero cambiado de signo, a la resultante de la chapa 2. Y ahí está. O sea, son dos vectores, lo marco como vectores, hay un vector y hay un vector. Y la pregunta, si yo obtengo esta condición planteado como dos vectores iguales y de signo contrario, ¿aseguro el equilibrio? Y miren qué pasa respecto de A1,2. Si yo, al reducir todas las fuerzas actuantes en la 1, me encuentro con una única fuerza, y lo mismo me pasa con la 2, me dan montada sobre el mismo eje. En principio parecería que sí. Pero fíjense un detalle que es importante. Como ambas resultantes actúan en chapas distintas, se produce o se genera mejor dicho, no puedo asegurar, porque así les dejo la pregunta, el equilibrio. Es cierto, son iguales. Fíjense que no puedo asegurar, como ambas resultantes actúan en chapas distintas, a pesar de la condición expresada anteriormente, no puedo asegurar el equilibrio. ¿Alguien ve qué le pasa si yo reduzco y me encuentro con esta condición? ¿Qué le pasaría a la chapa 1 respecto de la articulación A1,2? ¿Qué le pasaría a la chapa 2 respecto de A1,2? ¿Podrían llegar a rotar? Bien, dice claramente que hay acá un brazo de palanca D y dice fuerza por distancia respecto de la articulación, dice este cuerpo sufriría este efecto. Pero lo mismo me pasa del otro lado, dice sufriría este efecto. Con lo cual, la segunda opción tampoco me asegura el equilibrio. ¿Qué debería pasar entre la resultante de la chapa 1 con respecto a la resultante de la chapa 2 para así asegurarme el equilibrio? Lo dejé planteado acá, como ambas resultantes actúan en chapas distintas, ¿cuál sería la opción de solución de este problema? ¿Que actúen en la misma chapa sería? Bien, perfecto. Entonces, la tercera opción que me podría pasar es que actúen en una misma chapa. Y si ambas resultantes actúan en la misma chapa, estaba buscando si había una forma más elegante de plantearlo, puedo asegurar el equilibrio. Y ahora les pregunto, ¿qué sería esto de lograr que ambas resultantes... Porque fíjense un detalle, si yo tengo la resultante de reducción y tengo esta resultante de reducción, tengo las dos cruzadas, y voy sobre las ecuaciones de equilibrio absoluto que tenía al comienzo, que fueron las tres, fíjense que si esta resultante es igual a esta resultante, la sumatoria de fuerzas en horizontal verifica. Si planteo lo mismo respecto de la vertical, también verifica. Elijo un punto cualquiera y los pares se contraponen y también verifican, y sin embargo, a pesar de verificar las tres anteriores, alguien vio que la resultante 1 respecto a la articulación le provoca un giro, la resultante 2 respecto a la articulación le provoca un giro, o sea, esta es la condición, y cuando yo hago pasar la resultante no pasante por la articulación,
aparece este efecto, a pesar de que las dos fuerzas son iguales y contrarias. Pero alguien planteó como tercera opción que pasasen por el mismo punto. Hay una sola opción, una sola posibilidad para que pasen por el mismo cuerpo. ¿Cuál es el punto común a ambos cuerpos? El A1-2. La articulación. Bien, si las resultantes pasasen por la articulación. Dice, entonces, ahí podría asegurar equilibrio. Quiere decir que hay una condición que tengo que lograr establecer, y ahora voy a tratar de encontrar cómo corno hago para establecerla, pero lo cierto es que si la recta de acción fuese paralela pero pasante por A1-2, pasa por acá, A1-2, observen que la resultante de la parte 1, la resultante de la parte 2, si quieren, para dibujarlas más felices y que se entienda más todavía. La resultante de la parte 1, le cambio el color y la pego a la articulación para que se vea el efecto. Y la resultante de la parte 2 ahora no generan ese movimiento. Y ahora les pregunto una cosa. Si yo quisiese encontrar una expresión matemática que vuelque esta tercera opción, porque una opción sería que ambas fuesen nulas, pero no generalizo ahí. Ahora, esta generaliza, porque si ambas fuesen nulas, no me importa ya. Pero si no llegasen a ser nulas y pasan por la articulación, el movimiento relativo detectado en el punto 2 de la segunda opción quedó anulado. ¿Cómo aseguro entonces el equilibrio? ¿Cómo lo puedo plantear? ¿Cómo hago para que la resultante de la parte 1 no dé par respecto de la articulación A1-2? Porque el problema era que esto generaba una cupla. ¿Cómo hago para que la resultante 2 no dé par respecto de A1-2? Que ambas están reducidas a 1-2. Bueno, yo reduzco, mira, si yo reduzco, traigo acá el ejercicio que vos me planteás. Si yo reduzco ambas a 1-2, ¿no? Esta condición me da 0, la segunda me da 0. Tomo como centro de reducción el punto A1-2. ¿Me da 0, sí o no? ¿Qué te parece? Las cuplas, esas verdes que indiqué, ¿me dan una más la otra? ¿Me da 0? Voy a la ecuación de equilibrio absoluto. Me dan 0, sí, porque son iguales los pares. Son RC1, que es igual a RC2 por D, que es la distancia, como la distancia es la misma, RC1 y RC2 son iguales, el momento respecto a la articulación me da 0. Entonces tampoco satisface, no es esta la que tengo que obtener. Pero ¿cómo hago para obtener esta? ¿Cómo logro que no haya par de RC1? Es respecto de A1-2, porque está claro que tiene que pasar por A1-2, pero necesito que la resultante de la parte 1 no dé par respecto de A1-2. Si no hay par en cada una de las chapas, no va a haber ahí. En A1-2. Por favor, perdón que me interpuse porque no pensé que traía la respuesta, dale. No, que si no tuviera ningún par generado en la chapa 1 o en la chapa 2, por ejemplo, no lo generaría tampoco en A1-2. Es que vos recordás que los pares que sean libres aplicados sobre un plano, en la composición de un par con una fuerza que son ortogonales, y este es un caso particular en que los pares están en la dirección saliente del plano, y las fuerzas contenidas en el plano de tu pantalla, pero los pares vectorialmente están salientes, siempre podés encontrar una resultante desplazada. Tenés que volver a esa imagen de cuatro láminas que se iban uniendo y íbamos cambiando de una a otra, hasta que dijimos, estas dos entre sí son iguales. Es importante revisar, era el cuarto caso o el tercero del invariante escalar. Volvé una vez más a mirar el invariante escalar, en el tercero o en el cuarto, no me acuerdo en qué orden se dio acá, porque uno de ellos es el equilibrio, bueno, no el equilibrio, el que son ortogonales. Te dice que siempre podés encontrar una fuerza que te quede desplazada. Entonces, los pares que actúen sobre las chapas 1 no te interesan,
los considerás al ubicar la resultante. Ubicaste la resultante. Ahora necesitas que no dé par, la resultante no te dé par respecto de A1, 2. Y entonces aparecen acá unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de equilibrio relativo. ¿Y por qué serán relativos? Porque en vez de abarcar la totalidad, abarcan solo una parte. Lo remarco. ¿Qué es lo que vengo a decir? Vengo a decir que si lo que quiero es que esta resultante no dé par respecto de A1, 2, una de las formas de lograrlo es hacer la sumatoria de momentos respecto de A1, 2 de la chapa 1. O sea, todas las fuerzas que actúen sobre la chapa 1, todas, tienen que pasar por la articulación para que te den cero. Fuerzas y pares. Si lo hubieses pensado desde el otro lado, podrías haber dicho, en vez de haber analizado de la chapa 1, podrías haber analizado sumatoria de momentos respecto de A1, 2, pero en vez de la chapa 1, de la chapa 2. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio relativo podés plantear? 2, una para cada lado. Estas son ecuaciones que se adicionan a las ecuaciones de equilibrio absoluto y traen la solución del problema. ¿Tiene sentido plantear 2 veces una derecha y una izquierda? Si quiere, sí. Lo que pasa es que si usted plantea esta y después viene y plantea esta, lo que planteó es una sumatoria de equilibrio en alguna de las dos, la puede tomar como una sumatoria de equilibrio absoluto. ¿Por qué? Y porque en definitiva en la anterior planteó una parte y en la segunda planteó el resto de la parte, con lo cual planteó sobre todo el sistema. Para que sea relativa, solo debe ser planteado sobre una de las partes. ¿Puede usar las dos? Sí, vuelvo a repetir. Lo que recuerde que lo que está haciendo es, en vez de plantear esta ecuación, lo está planteando encubiertamente a través del planteo de 2 veces, qué difícil que es difícil, a través de plantear 2 veces respecto a la articulación relativa. ¿Fue claro? Esto es una ecuación de equilibrio relativo. Ahora, con esta cuarta ecuación, puedo resolver las 4 incógnitas que yo tengo. Dice, ¿qué pasaría si en vez de tener una cadena de 2, tuviese una cadena de 3 chapas? Dice, cuidado con la cadena de 3 chapas. Cadena de 3 o más. Pero bueno, planteémoslo con de 3 chapas. ¿Por qué lo extiendo? Porque quiero remarcar el concepto de que lo que yo planteo es una ecuación de equilibrio relativo. Relativo quiere decir, de la articulación a la derecha o a la izquierda, todo lo que esté de un lado de la articulación o todo lo que esté del otro lado de la articulación, tiene que darse esa nueva configuración de equilibrio relativo. Agrego más barras. Dice, a la misma cadena que ya tenía, le sigo agregando piezas para darle más sabor a la cocción esta. Dice, acá me aparece un esquema de este tipo. Dice, y ahora le agrego más. Y vengo por acá y tengo un esquema de este tipo. Entonces, si la quiero sustentar, podría respetar esto de un arco a 3 articulaciones no alineado. Ahí está. Y me quedó una más. Bueno, esta con un apoyo móvil impido su desplazamiento. Esta es la chapa 1. Esta es la chapa 2. Ya verifiqué las 2 primeras condiciones. Me voy a las reacciones de vínculo externo, que es donde está el problema, porque las internas no cambian. En las internas no hay cambio. Sí hay que agregar esta nueva ecuación, que la dejamos es profeso para que se vea con claridad, porque si no, acá sí que hay una clave. Dice, esto sería A1, 2. Entonces,
Respecto de A1,2, yo tenía una pieza cargada, repito el estado de cargas, que puede ser cualquiera, no tiene por qué ser este, pero para respetar un esquema de trabajo más o menos era esto, y decía, por acá tengo esto. Como si esto fuese poco, le agrego una más acá. Si yo quiero asegurar la ecuación de equilibrio relativo, solo voy a plantear la de equilibrio relativo. Las 3 de absoluto siempre están, es como el Sol, siempre está. Esta es ecuación. Dice, mire, cuando usted habla de relativo dice, o es todo esto, o es todo esto. Pero todo, de una parte o de otra. O sea, cuando planteo la sumatoria de momentos respecto de A1, 2, de la chapa 1 igual a 0. ¿Sí? Pero también puede plantearla como la sumatoria de momentos respecto de A1, 2, pero ahora cuidado. Cuidado, por favor, de la chapa 2, punto y coma de la chapa 3. Es muy común, pero muy común, que lo que les sucede es que plantean de la contigua, de S2 y de S3, no la consideré. Pero no está bien, porque no aseguró el equilibrio. Ahora, podría ser que usted, en vez de interesarle plantear ahí, le interese plantear acá, la que vincula 2 con 3. Bueno, si lo que le interesa es plantear ahí, ese mismo esquema requiere ser reconvertido, porque ahora la cosa es así. O usted define que trabaja sobre todo este conjunto que está acá, o define exclusivamente este que está acá. Entonces, ¿qué dice? Dice, bueno, cuando planteo la siguiente sería sumatoria de momentos respecto de A2, 3, y acá podría ser de la chapa S1, S2, o sea, de las dos trabajándolas juntas, igualada a 0, o bien la sumatoria de momentos respecto de A2, 3, solo de la chapa S3. Fíjense, al pasar a una cadena de 3 chapas, N más 2, 3 y 2 son 5, dice, yo tengo, acá tengo un total de 2 incógnitas, 1 incógnita, 5 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio absoluto? Siempre 3. 3 ecuaciones de equilibrio absoluto. ¿Cuántas de relativo? Y dice, y una por cada articulación. O sea, o plantea a 1, 2, respecto de lo que le pasa a la chapa 1, o lo plantea de la 2, 3. Y después plantea 2, 3, respecto de la chapa 1, 2, o bien de lo que plantea respecto de la 3. Ese juego de elegir para qué lado me conviene ir es parte de la picardía que hay que desarrollar. Tiene que ver con el darse cuenta. ¿Bien? Les cuento un detalle más y ya entrego para que ahora pasemos exclusivamente a ejercicios. El grueso de la clase de hoy va a tener que ver con ejercicios. Y en el final volvemos a tener teórica, donde vamos a construir el comienzo de la unidad que sigue. Un comienzo interesante que no es más que un eslabón más, volver a poner otro engranaje más a esta cadena de engranajes que venimos haciendo. Ahora quiero plantearles, para que se entienda, qué pasa si la cadena de chapas presenta una articulación impropia.
Era la articulación impropia. Buen día, Mario. Bien, ¿y aquí? En ese te iba a interrumpir antes, pero no quería frenar la explicación. Antes, cuando dijiste no hay alguna forma más elegante de escribir esto, cuando estabas pensando el caso 3, más arriba, mucho más arriba, que parecía la bien a colación. Si ambas resultantes pertenecen a la misma recta de acción y esa recta de acción pasa por el polo de rotación de ambas chapas. O sea, del que rota una chapa respecto a la otra. Sería la forma más general de decirlo. Ambas resultantes pasan Por el polo de rotación que comparten una chapa con otra. O sea, que genera la articulación. Por eso cuando, en este caso, lo que hacemos es una igualación de momentos, por el chicos. polo de rotación de una chapa respecto de la otra. Sí. O Hay compartido. Ya, O sea, polo de rotación compartido o de una chapa es lo mismo, digamos, en este caso. En todos los casos. Yo vuelvo a repetir, ¿qué busco? Anular la cupla que RC1 genera respecto de A12. O, dicho de otro modo, la que RC2 genera respecto de A12. Porque los dos pares entre sí se anulan sí o sí. Sí o sí se anulan. Hay equilibrio en ese sentido. Lo que falta es anular esa cupla, porque es este efecto el que hace. ¿Qué pasa si en vez de tener un efecto de este tipo, se me ocurriese plantear un cambio de variable y digo, ¿y si las chapas tuviesen una articulación impropia? Es decir, trabajo con el mismo esquema, pero en este mismo esquema se me ocurre plantear un esquema de este tipo. Y ahora dice, bueno, le pongo un fijo acá y le pongo un fijo acá. ¿Se acuerdan? El paso 1 decía 1, número de grados de libertad igual a número de condiciones de vínculo. N más 2, los grados de libertad de una cadena. 4. 4 condiciones de vínculo tiene el sistema. Entonces, esta primera está satisfecha, voy a la segunda, y cuando me paro en la segunda me pide un análisis cinemático. Y acá observo que si quisiese yo podría pensar en un arco a 3 articulaciones, y la premisa era, para que el arco a 3 articulaciones funcione adecuadamente, no tienen que formar línea. Pero observen acá. Aclaramos que eso que está en el nudo entre la barra diagonal y la barra horizontal no es una articulación, chicos. Es simplemente que se le fue Perdón. Le metí un arco a 3. Perdón. Mil disculpas, sí. No. Borremos porque era una articulación encubierta. Gracias. Lo que yo decía es que tengo una articulación acá, tengo otra articulación acá, y la tercera coincide con esta dirección. Con lo cual, acá hay vinculación aparente. Lo traigo para que no crean que siempre me sale de primera. La solución. Bueno, cambio la sustentación hasta que no me aparezca vinculación aparente. No lo cargué, todavía no. No lo cargué porque no encontré cómo vincularlo para que me quede quieto. Tengo que lograr que no
arme en línea. Y alguien dice, ¿y no podría cambiar y ponerle 3 a la primera, por ejemplo, y con eso se saca el problema ese? Sí, podría. Podría hacer lo siguiente, hago un empotramiento acá, con lo cual toda la chapa quedó fija. Y esto es A. Y ahora dice, bueno, acá es como si esta fuese una biela y por ende le da, no es como si fuese una, es una biela y por ende le da un apoyo móvil ficticio. Esto es un apoyo móvil ficticio. Imaginario, no real, ficticio. Dice, bueno, ya tiene 2 apoyos móviles. 2 apoyos móviles. La vinculación que la chapa 1 le confiere a la 2 está manifestada a través de esos 2 apoyos móviles. Tengo que agregarle un apoyo móvil. Lo que no tiene que tener es la misma dirección que la que tienen estos 2 apoyos móviles ficticios. Dice, bueno, entonces podría agregarle un tercer apoyo, perdón, un segundo vínculo de primera especie, pero que estuviese orientado de una manera distinta que los 2 anteriores. Y ahí parecería que la solución la tengo. Pero ahora resulta ser que si quiero buscar cuál es el movimiento que tengo que impedir, antes era rotar en torno de A1, 2. ¿Y ahora? Antes una chapa desligada de la otra rotaba en torno de A1, 2. Era este efecto. Pero ahora tienen este juego de doble articulación. ¿Y qué le hace? Y se le deja hacer este movimiento, subir o bajar, subir o bajar. Quiere decir que hay que reconvertir la ecuación de equilibrio relativo. La reconvierto. Dice, ahora esa ecuación de equilibrio relativo no puede hablar de pares, porque lo que tengo que anular es la posibilidad de movimiento de arriba hacia abajo. No debo entender qué quiere decir con todo este lío. Claro, imagínese que usted sacase la resultante de la chapa 1 y la resultante de la chapa 2, y esas resultantes de esas 2 chapas le quedasen iguales y contrarias, sí, aplicadas sobre las chapas, sí. Carguémoslo al sistema otra vez con una fuerza, no me acuerdo cómo estaban las fuerzas, por acá había una, por acá había otra, por acá aparece una carga distribuida sobre una barra inclinada y son engorrosas y complicadas estas porquerías. Ya van a ver cómo nos traen problemas. No. Solo esto quiero. Esto. No. Entonces, esto. Y lo que digo es, tengo una carga por acá, estas cargas distribuidas, decía, nos van a traer inconvenientes. Las barras inclinadas nos van a traer problemas. Sí, por aquello de tener que descomponer, va a ser toda una serie de dificultades. Pero ahí está. Tengo esto, este es el esquema de cargas, ya está definido el esquema de cargas, y resulta ser que este esquema de cargas me deja 2 resultantes, iguales y contrarias, como sería la segunda opción. Pero si me apareciesen una resultante acá y una resultante acá, dice, ¿qué tendría que lograr de esta resultante? Dice, mire, usted lo que tiene que conseguir es que la resultante de reducción no presente una componente en esta dirección. Porque fíjense que si la resultante tuviese componente en esta reducción, en este sentido, el movimiento hacia arriba y hacia abajo de esos 2 cuerpos se pueden poner de manifiesto. Entonces, ¿cómo las anulo? Dice, bueno, no las voy a poder escribir por la sumatoria. Voy a plantear que la sumatoria de las fuerzas de la chapa 1
en la dirección perpendicular a las bielas, es decir, en esta dirección, porque eso le da todavía más generalidad. En la dirección perpendicular, esto es perpendicular a ambas bielas, o sea, en la dirección NN, C igual a 0. O, dicho de otra manera, que la sumatoria de fuerza, fíjense que trabajo con pedacitos, no trabajo con el total, trabajo de un lado y del otro, respecto de NN, C igual a 0. Si no entendió, no se amargue. Ahora se lo vamos a tratar de hacer ver desde el punto de vista práctico, y eso creo que va a ayudar. Quiero hacer una salvedad cuando digo respecto de la perpendicular. Respecto de la perpendicular. ¿Qué es eso de respecto de la perpendicular? Que usted podría tener que esas dos bielitas tuviesen esta dirección. Entonces la perpendicular a las bielas es esta. También podrían tener esta dirección. Entonces la perpendicular a las bielas es esta. Usted lo que busca es que las fuerzas de un lado o del otro, en la dirección perpendicular a las bielas, se anulan. Vamos a usar esta ecuación de equilibrio relativo. Podría ser, en general vamos a usar la ecuación de equilibrio relativo respecto a un punto propio, pero para que sepan, tengo que anular de un lado, de la chapa 1 o de la chapa 2, o a derecha de la articulación y todo lo que esté izquierdo, en el caso de cadenas de más de 2, dice perpendicular a la dirección de bielas. Estas son las ecuaciones de equilibrio relativo. Lo que son problemas de reacciones de vínculo interno, que es el paso 4, no modifica respecto de lo explicado. Acá sí agrego, no modifico, pero sí agrego una ecuación no vista hasta ahora. ¿Alguna duda de lo planteado? Porque me extendí muchísimo más de lo que quería. Profe, tengo una consulta. En las últimas fórmulas, cuando dice que la fuerza de S1 en el corte NN es igual a 0, es cualquier dirección. Y S2. No, cualquier dirección no. En el caso de que las bielas estén en horizontal, la dirección es vertical. En el caso de que las bielas estén en vertical, la dirección es horizontal. En el caso de que las bielas estén oblicuas, es perpendicular a la dirección de las dos bielas. Por eso la más general es la perpendicular a las dos bielas. Ah, perfecto. Todas las fuerzas que estén aplicadas sobre la chapa 1, todas las que estén acá, todas las de la chapa 1, en dirección perpendicular, sumatoria de fuerzas verticales en este caso, porque las bielas son horizontales. Si las bielas fuesen verticales, en horizontal. Perfecto. Bien. Gracias. De nada. Bueno, si no hay más dudas, dejo de presentar. Profe, yo tenía una pregunta. Usted planteó ahí una vinculación aparente. Yo nunca practiqué así y cómo, o sea, nosotros tenemos que formular una nueva, como algo nuevo y de ahí Lo que partir. pongan como ejercicio es, ¿tiene o no tiene vinculación aparente? Te la den configurada para que vos digas si tiene o no tiene. Podría ser que te den una y que te digan, bueno, ponga la sustentación usted. O que te den un arco a 3 articulaciones o que te den una estructura y que te digan, bueno, vincule. Si te dan eso como trampa, lo primero que haces es ponerle 3 a una. A la primera que encontrás le pones 3. Porque partiendo de una fija, siempre es más fácil llevar el camino. Ok. Pero depende cuál sea el ejercicio. El ejercicio en líneas generales, el tenor de lo que nosotros abordamos, es que más o menos se entienda cómo desarrollar esto de la vinculación aparente, si la hay o no la hay, y pasar a las reacciones de vínculo externo e interno. Porque es en interno donde llegamos a la primera parte, al meollo de la primera parte de este capítulo de este cuatrimestre. Que por supuesto, recién hoy vamos a dar el puntapié inicial y que van a ver que no es
inmediato a la construcción, va a haber que ir transitándola de a poquito y construyendo y construyendo y construyendo y se van a ir construyendo. Siempre el concepto va a ser breve, pero la construcción no va a ser tan breve. ¿Alguna duda más? Sí, profe, yo tengo una consulta. Ah, sí. Para este parcial, nosotros vamos a ver esta parte de vinculaciones externas y externas, con todos los ejercicios sobre el plano, porque en la guía que vi, creo que no vi ninguno en 3D, no sé si me fijé mal, capaz. Y bueno, también ese caso, donde tenés que tener en cuenta más ecuaciones y eso. No te entendí la pregunta, Paulina. Si lo vamos a limitar al plano, Claro, siempre vamos a limitar a tomar exactamente lo que explicamos. Nunca lo que no explicamos. Lo que ejercitamos es lo que evaluamos. Lo que practicamos es lo que evaluamos. Nunca nos salimos de esa condición, porque a nosotros no nos interesa ver cómo hacer para que el alumno no apruebe. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es enseñar. Y hay un momento que tenemos que avalar si ustedes entienden o no. Esa parte de evaluación para poder avalar si lo entienden o no la materia es la que nos lleva a invertir el orden. Ustedes en vez de preguntar ahora responden. Pero siempre preguntamos sobre lo que explicamos. Nico, ¿querés acotar algo? Sí, quería comentar sobre lo que estaba diciendo Mario y un poco también responderle a Paulina. Creo, Pau, que sí hay un ejercicio en 3 dimensiones que es un cartel que está en el espacio. Sí, un cartel bandera. Creo que